Hola y bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Hoy quiero hacerte partícipe de un video que me encantó. Se llama El descubrimiento del siglo y habla de que esto va a cambiar a la humanidad completamente. El autor es Greg Braden. Es un hombre maravilloso, un científico que quiero mucho. Es una persona extraordinaria y él habla sobre la coherencia del corazón, sobre cómo creamos con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y en el video del día de hoy, él dice que toma aproximadamente 72 horas, es decir, 3 días, el hecho que se produzca una manifestación. Es decir, que si tú has estado intentando manifestar algo y no te ha llegado fácilmente, no te rindas, porque tarda aproximadamente 3 días para que esta antena se conecte, y eso es porque la información no está aquí. Es simplemente, esto es tan real que los científicos en el Silicon Valley han creado unos chips para la próxima generación de computadoras, y adivina qué, no están basados en los componentes tradicionales, sino que tienen agua, componentes de agua, que está purificada, y les dan una estructura especial al agua, y esa y ponen la información dentro de estas gotas de agua. Eso es maravilloso porque la gota de agua lleva una información que puede ser entendida por el microchip. Y ellos dicen, bueno, entonces, ¿a dónde va la información? Y ahora saben que el chip basado en el agua conlleva información que toca el campo magnético y se expande mucho más allá del chip. Es decir, que nuestra identidad no está dentro de nuestro cuerpo. Nuestra identidad está formada por antenas de proteínas que están en nuestro cuerpo. Y la realidad es que nuestra energía, quienes somos nosotros, viene de afuera. Y las señales, que esas señales son adoptadas por nuestro cuerpo, que las internaliza dentro de las células de nuestro cuerpo. Así que este campo contiene tres funciones. El campo que conecta a todas las cosas y es el responsable de conectar todo lo que sucede en nuestra vida. Es un contenedor, es el puente entre nuestro mundo interno y externo, y es el espejo de nuestro mundo externo, de lo que nosotros queremos crear en nuestra vida. El cuerpo es simplemente como una televisión que va a empezar a ver lo que está sucediendo, pero ni siquiera estamos nuestra realidad creativa ni siquiera está en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una oportunidad de comunicar muy asombrosa. Es decir, que nuestro cuerpo no es como si estuviera dentro de una realidad virtual. Nosotros entramos dentro de este traje del cuerpo, nosotros experimentamos las sensaciones, las experiencias, y enviamos esa información a la fuente creadora. De hecho, la actividad de nuestro cerebro no está contenida dentro de nuestro cuerpo nada más. Simplemente que fuera de nuestra cabeza hay como células con cuestiones conectoras que van a expandir estas informaciones, y que esas informaciones que pasan a través de nuestro cerebro y se conectan con esas partículas, no sé cómo llamarlas, y estas a su vez se conectan con el campo electromagnético, y eso es porque nosotros podemos ver el sol. Por eso es que podemos probar el chocolate, podemos oler la rosa. Por ejemplo, ven la película Matrix. ¿Se acuerdan que cuando le ponen la cosita esa detrás de la especie de aguja que le encaja en la parte trasera de la cabeza a Neo, y que bajan los programas, y él aprende, por ejemplo, aprende karate, aprende a pelear? A Trinity le ponen un programa para aprender a pilotear casi inmediatamente, ¿saben? Bueno, eso es lo que nosotros hacemos cuando escogemos hacer esos cambios.
nosotros podemos hacer ese tipo de cambios en nuestro cerebro. Nosotros podemos crear las conexiones que hagan armonía en nuestro cerebro. Eso se llama coherencia. Es una coherencia entre cerebro y corazón. Toma aproximadamente 0.1, una señal de 0.1 Hz entre tu corazón y tu cerebro. Y eso abre la puerta al subconsciente. Eso es el equivalente de conectar un cable justo en la base de tu cráneo. Y es en ese lugar donde tú insertas tus nuevas creencias, tus nuevos pensamientos, tus nuevas ideas, tu nueva manera de pensar. Eso eres tú bajando esas nuevas informaciones muy, muy rápido. Nosotros no estamos viendo nuestras vidas, estamos viendo las vidas que hemos programado. Y si no te gusta tu programa, si no te gusta lo que estás viviendo, entonces, si no te gusta tu cuerpo o la enfermedad que estás teniendo, cualquier cosa, puedes cambiarla. Tú puedes incluso reescribir tu biología. Y si la reescribes, puedes hacer tu propia creación, no la que compraste, como no la que te metieron en la cabeza tus padres, el medio en el que viviste, la televisión, el marketing, que compres esto, que compres aquello, que ya te enfermaste, que pones. No, tú eres el creador de tu experiencia y tú puedes decidir hacia dónde la llevas. Hacia dónde llevas tu enfermedad, hacia dónde llevas tu pobreza, hacia dónde llevas tu riqueza, hacia dónde llevas tu salud, hacia dónde, hasta cuánto puedes rejuvenecer. Eso es algo maravilloso. Y estamos en un tiempo de cambio increíble. Tú te despiertas cada día con la gloria de estar en el planeta más espectacular y la habilidad de poder crear vida. ¿Sabes? Cuando estás empezando a aprender un idioma nuevo, las palabras a veces parecen raras, no estás acostumbrado fonéticamente como suenan, dicen las palabras, pero no significan gran cosa para ti. Y de repente una mañana te levantas y ya estás hablando tu idioma, estás hablando inglés, francés o cualquier cosa. No sé cómo pasó, simplemente fue como si de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, ya lo entendiste. Y puedes leer en ese idioma y las personas te hablan y ya no estás buscando tus palabras, simplemente vienen. Bueno, aquí es lo que la ciencia nos está diciendo. Dice que todas las posibilidades existen como información dentro del campo. Esa información no está en las células. Lo que nosotros hacemos en las células es simplemente que nosotros crecemos y creamos una especie de antena suave. Es que la manera en la que las neuronas se conectan y se prenden, crean la antena que se sintoniza al lugar en el campo donde existe esa información. Es el acto, realmente el acto de ti mejorando para convertirte en más, en algo más de lo que fuiste hace un momento. Es el acto de alcanzarte lo más profundo dentro de ti mismo y agarrar esa nueva manera de pensar. Es decir, un nuevo lenguaje, una nueva canción, o el piano, o un nuevo libro que escribir, o un nuevo título, una poesía, un guión, una escultura, un arte, lo que sea. Ese acto es el ímpetu de tus neuronas que se han conectado juntas para crear una antena y alcanzar esa información dentro del campo, donde esa información vive y que tú estás pidiendo tener acceso. La cosa es de que eso no pasa espontáneamente. Toma aproximadamente 72 horas, es lo que han estado mostrando los últimos estudios, acerca de 3 días. Así es que toma cerca de 3 días que estas nuevas neuronas se conecten y se establezca una conexión firme con otras neuronas similares para que ellas formen una antena que se sintonice con ese lugar en el campo en donde todo lo que tú deseas entender o saber o crear o vivir o experimentar ya existe. Si tú estás escogiendo crear algo nuevo y no llega a ti fácilmente la primera vez, por favor no te rindas, porque toma cerca de 3 días, al menos 3 días para que esta antena se reconecte. Y eso es porque la información no está aquí, está en el campo. Y eso no podría suceder si estas ideas no fueran correctas. Así es de que yo quiero mostrarte algo que es más allá va más allá de la teoría. Todos conocemos algo muy importante y es que solamente 5% del cerebro es lo que estamos operando conscientemente en nuestra cabeza, ¿no? Llamamos nuestra mente creativa.
y el otro 95% del día estamos operando programas de manera subconsciente. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si dejamos de jugar el programa y simplemente la respuesta es tan fácil y tan fascinante que todo lo que es como tomar la pastilla roja en Matrix y a algún punto. Y eso es cuando te enamoras realmente con alguien. Eso es cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú te enamoras profundamente de alguien? Y yo digo que es la primera vez en tu vida que dejas de pensar. Porque de repente todo lo que querías está ahora enfrente de ti. Y cuando dejas de pensar y te vuelves lo que se llama estar completamente dentro de ti, entonces estás en total control y dices, mira, tu vida puede ser un asco todos los días, pero al menos cuando estás con esta persona, estás en el cielo. Y en 24 horas has vivido la experiencia de estar en el cielo. ¿Cuál fue la diferencia? Que tú dejaste de pensar y empezaste a estar presente. Por eso es muy importante, si quieres transformarte, que estés presente y te repitas lo que quieras. Y la repetición es una reprogramación de tu subconsciente. Así es que mientras dejes tienes que liberarte de tus viejos hábitos. Pon lo que tú quieres y repite lo que tú quieres. Tienes una oportunidad de reescribir el programa que tú quieres vivir en tu vida. Dos mentes conscientes y subconscientes con una sola solución. La mente consciente es la mente creativa, la primaria. ¿Ok? La mente subconsciente es habitual y es primaria. El problema es que la mente subconsciente es la mente que tiene los hábitos y los hábitos no cambian fácilmente para tener un gran beneficio. Por ejemplo, ¿cuándo aprendiste a caminar? Muchas personas no caminaron antes de los 2 años. Tuviste que reaprender a caminar. Espero que no. Digo, bueno, tienes 40, 50, 60 o 70, 80 años, no sé. Y aún estás usando ese programa. Así es que el énfasis que debe de darle a tu subconsciente no va a ser un cambio fácil. Porque si fuera, entonces los hábitos no existirían y no sabrías caminar. Así es que el problema aquí es de que, ¿cómo cambio la mente subconsciente? Y hay dos maneras importantes. Porque la primera es que es de una manera natural. Por ejemplo, ¿cómo aprendiste lo que sabes durante tus primeros 7 años de vida? Bueno, por la hipnosis. Ok, entonces si uso la autohipnosis es una manera de poner un nuevo programa en mi vida y transformarla. Bueno, después de la edad de los 7, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste después de los 7 años? Por la repetición. Lo repetiste, te hiciste hábitos y cada uno de ellos fueron enseñándote cosas que querías. ¿Ok? Entonces, aquí es donde llega la frase, fíngelo hasta que lo hagas. ¿Ok? Hasta que se vuelva un hábito. Pero el problema en este es de que tienes que reconocer que el mayor error que tenemos es de que nosotros solemos pensar que nuestra mente consciente solamente está consciente de algo y que nuestro subconsciente tiene esa información, pero no es así. Así es de que si quieres transformar y quieres salirte de los viejos programas, simplemente educa tu mente subconsciente. Porque, perdón, si quieres hacerlo simplemente educando tu mente subconsciente, no lo vas a lograr por completo. Tienes que hacer algunos ejercicios, algunos procesos. La energía en la psicología es una nueva manera de cambiar las creencias también. ¿Ok? Pero eso será muy rápidamente. Pero en el momento en que tú entiendes cómo puedes enseñar tu subconsciente, cómo puedes entrenarlo, es el momento en el que te liberas, porque tú te vuelves el programador de tu propia vida. Ahora, bueno, eso es lo que dice Greg Braden en Discovery of the Century. Yo lo que quiero sugerirte es de que hay muchas maneras de reprogramar tu subconsciente. Lo que funciona para mí igual no va a ser lo que funcione para ti. Así es de que simplemente tienes que probar todo lo que te dicte tu intuición
y encontrarás la manera que funcione para ti. Yo he visto que yo puedo probar un método y va a funcionar durante un tiempo y luego tengo que cambiar a otro para que funcione otro tiempo y luego regreso al de atrás porque yo quiero estar en constante cambio. Te sugiero eso si crees que llegas a un punto en donde ese método que intentaste ya no te da los resultados que tú esperabas. Un método para cambiar, cuando él te habla de autohipnosis, es de que tú, con tu celular, puedes grabarte lo que tú quieres. Por ejemplo, lo más importante antes de instalar nuevas creencias, y eso te lo voy a poner en otro video más corto, es liberarte de las antiguas. Así es de que conéctate y escucha el próximo video sobre cómo liberarse de las creencias para poder manifestar la vida que quieres.